En un remoto pueblo de El Salvador, un niño marcado por la crueldad encuentra su refugio en un bosque antiguo. Pero cuando la maldad humana lleva al bosque al borde de la destrucción, se desata una serie de eventos que cambiarán todo para siempre. ¿Qué sucede cuando el dolor y la venganza se encuentran en un choque brutal con la naturaleza? Descubre la historia de El niño que desapareció en el bosque, y adéntrate en un relato de justicia, destrucción y redención. En el corazón de El Salvador, rodeado por montañas y espesos bosques, se encontraba Pueblo Los Almendros. Era un lugar pintoresco, con casas de adobe y calles empedradas, donde el tiempo parecía haberse detenido. Sin embargo, detrás de su belleza rústica, se ocultaban secretos oscuros y corazones llenos de superstición y miedo. Martín, un niño de 10 años, vivía con su familia en una pequeña casa al borde del pueblo. Martín nació con una discapacidad que le impedía caminar correctamente, lo que lo hacía el blanco de burlas y maltratos. Sus piernas, delgadas y débiles, no podían soportar su peso, y se desplazaba con la ayuda de muletas hechas por su padre. A pesar de su condición, Martín era un niño curioso y de buen corazón. Pasaba sus días explorando los alrededores de su casa, siempre soñando con aventuras que le permitieran escapar de la crueldad del pueblo. Sus padres lo amaban profundamente, pero también sufrían las consecuencias de tener un hijo diferente en una comunidad tan cerrada y supersticiosa. En la escuela, Martín era constantemente acosado por otros niños. Se reían de su caminar torpe y lo empujaban, robándole sus pertenencias y llamándolo el niño maldito. Los maestros, en lugar de protegerlo, lo ignoraban, creyendo en los mismos prejuicios que los habitantes del pueblo. La situación se volvía cada vez más insoportable para Martín, quien, aunque intentaba ser fuerte, lloraba en silencio por las noches. Una tarde, mientras Martín regresaba a casa, un grupo de niños lo rodeó. Entre risas y empujones, le arrebataron sus muletas y lo dejaron caer en el barro. Con lágrimas en los ojos, Martín los miró, esperando que alguno mostrara piedad, pero solo encontró miradas llenas de crueldad. «Eres una carga para este pueblo», dijo uno de los niños. «Sería mejor si desaparecieras en el bosque y no volvieras nunca más». Martín, lleno de dolor y desesperación, se arrastró hasta un árbol cercano y apoyó su espalda contra el tronco, mirando al grupo alejarse. El bosque, que siempre había sido un lugar de misterio y temor, comenzó a parecerle una opción tentadora. Tal vez, pensó, en sus profundidades podría encontrar un lugar donde ser aceptado, o al menos, un refugio donde esconderse de la crueldad humana. Esa noche, después de que su madre lo acostara y le diera un beso en la frente, Martín se deslizó fuera de la cama. Con mucho esfuerzo, se puso de pie y, sosteniéndose de los muebles, llegó a la puerta. El corazón le latía con fuerza, tanto por el miedo como por la determinación. Abrió la puerta sin hacer ruido y se deslizó hacia la oscuridad. El bosque lo recibió con sus sombras y susurros. Cada paso era un desafío, pero la voz de los niños y sus crueles palabras resonaban en su mente, dándole fuerzas para seguir adelante. La luna, oculta tras nubes pesadas, apenas iluminaba el camino, pero Martín no se detuvo. Se adentró cada vez más, dejando atrás el pueblo y todo su dolor. Caminó hasta que sus piernas no pudieron más y cayó al suelo, exhausto. Mientras sus ojos se cerraban, sintió una presencia a su alrededor. Abrió los ojos y vio una figura alta y oscura acercándose. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. La figura se inclinó sobre él y, con una voz suave y antigua, le susurró: «No temas, pequeño. He visto tu sufrimiento. He sentido tu dolor. Aquí, en mi bosque, encontrarás el consuelo que buscas». Martín, apenas consciente, sintió un calor envolvente mientras la figura lo levantaba en sus brazos. La oscuridad lo envolvió por completo, y antes de perder el conocimiento, pensó que tal vez, finalmente, había encontrado un lugar donde ser aceptado. Martín despertó en una cueva iluminada por la luz tenue que se filtraba desde una grieta en el techo. Al principio, no entendió dónde estaba ni cómo había llegado allí. Pero a medida que sus ojos se acostumbraron a la penumbra, vio que no estaba solo. Frente a él, una figura envuelta en sombras lo observaba con ojos que parecían brillar en la oscuridad. «Descansa, pequeño», dijo la figura con una voz que resonaba con la calma del bosque. «Estás a salvo aquí». Martín se sentó lentamente,
sintiendo sus piernas más fuertes de lo que jamás las había sentido. Miró a la figura, su miedo siendo reemplazado por curiosidad. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. «Soy el guardián del bosque», respondió la figura. «He estado aquí desde antes de que tu pueblo existiera. He visto a muchos como tú, perdidos y maltratados por la crueldad humana. Aquí, en mi protección, no te harán más daño». Martín sintió una oleada de alivio. La figura no parecía tener malas intenciones. «¿Qué me pasó? ¿Por qué mis piernas?». Intentó ponerse de pie y, para su sorpresa, logró hacerlo sin dificultad. «Te he dado la fuerza que el mundo te negó», dijo el guardián. «En este bosque, eres libre de ser quien eres, sin miedo ni dolor». Los días se convirtieron en semanas y Martín comenzó a explorar el bosque bajo la protección del guardián. Descubrió plantas y animales que nunca había visto antes y se sintió más vivo que nunca. Sin embargo, algo en su corazón aún le dolía, el deseo de justicia, de hacer que aquellos que lo lastimaron pagaran por su crueldad. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el bosque, Martín habló con el guardián sobre su deseo de regresar al pueblo. «Quiero que sepan lo que me hicieron», dijo con firmeza. «Quiero que sientan el miedo que yo sentí». El guardián lo miró con comprensión. «Entiendo tu dolor», dijo. «Pero recuerda, la venganza puede consumir tu alma. Sin embargo, si es lo que deseas, te apoyaré. No para destruir, sino para enseñarles una lección que nunca olvidarán». Con el apoyo del guardián, Martín comenzó a planear su regreso. No quería lastimar a nadie físicamente, sino enfrentarlos con sus propios miedos y culpas. La noche de su regreso, el bosque parecía cobrar vida a su alrededor, protegiéndolo y dándole fuerza. Cuando Martín entró en Pueblo Los Almendros, el ambiente cambió. Los animales dejaron de cantar y una brisa fría recorrió las calles. Los habitantes comenzaron a murmurar entre ellos, sintiendo una presencia que los llenaba de inquietud. Martín se dirigió primero a la casa de uno de sus principales acosadores, un niño llamado Pedro. Pedro dormía plácidamente cuando una sombra se materializó junto a su cama. Al abrir los ojos, se encontró cara a cara con Martín, pero no el Martín débil que recordaba, sino uno más fuerte, con una mirada penetrante. Martín», tartamudeó Pedro, retrocediendo contra la pared. «¿Te asusta verme?», preguntó Martín con voz firme. «¿Te asusta enfrentarte a lo que hiciste?». Pedro intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Martín no necesitó levantar una mano, el puro terror en los ojos de Pedro era suficiente. «Vas a aprender lo que significa el miedo», dijo Martín antes de desvanecerse en la oscuridad. Esa misma noche, Martín visitó a todos aquellos que le habían hecho daño. Cada uno de ellos se despertó con un terror indescriptible, enfrentando sus propios miedos. No hubo violencia, solo la confrontación de sus propias conciencias, de la crueldad que habían mostrado hacia un niño indefenso. Cuando el sol comenzó a salir, el pueblo estaba sumido en un silencio sepulcral. Nadie habló de lo que había sucedido, pero todos sabían que algo profundo había cambiado. Martín regresó al bosque, donde el guardián lo esperaba. «Lo hiciste bien», dijo el guardián. «Les mostraste el verdadero rostro del miedo sin caer en la venganza. Ahora, han aprendido una lección que nunca olvidarán». Martín asintió, sintiendo una paz interior que nunca había conocido. Había enfrentado a sus demonios y los había vencido, no con violencia, sino con la fuerza de su espíritu. Y así, en el corazón del bosque, encontró su verdadero hogar, lejos de la crueldad del mundo humano. El tiempo pasó y el pueblo de Los Almendros nunca volvió a ser el mismo. La gente caminaba con una cautela nueva, mirando constantemente hacia el bosque como si temieran lo que podría salir de él. Las noches eran especialmente silenciosas, y el aire estaba cargado de una tensión constante. Nadie hablaba abiertamente de Martín, pero su presencia era sentida en cada rincón del pueblo. Martín, por su parte, prosperaba en el bosque. Con el apoyo del guardián, aprendió a usar sus nuevas habilidades no solo para su propia protección, sino también para cuidar de los seres que habitaban el bosque. Se convirtió en un guardián secundario, un protector silencioso que mantenía el equilibrio entre la naturaleza y los humanos. Su espíritu estaba más fuerte que nunca, y su corazón, aunque marcado por el dolor, estaba en paz.
Sin embargo, una noche, algo perturbó la tranquilidad del bosque. Un grupo de hombres del pueblo, armados con antorchas y machetes, se adentró en la espesura. Habían sido convencidos por uno de los líderes del pueblo, don Ignacio, un hombre conocido por su ambición y su desprecio hacia lo que no entendía. «No podemos seguir viviendo con este miedo», gritó don Ignacio, liderando al grupo. «Debemos acabar con la maldición de una vez por todas. Martín debe ser encontrado y eliminado. Es la única manera de recuperar nuestro pueblo». Los hombres, aunque temerosos, siguieron a don Ignacio, creyendo que enfrentarse a Martín y al guardián era la única solución. Sus antorchas iluminaban el camino, pero sus corazones estaban llenos de duda y miedo. A medida que avanzaban, el bosque parecía cerrar filas a su alrededor, haciendo que cada paso fuera más difícil y peligroso. Martín, desde su refugio, sintió la intrusión y supo que algo debía hacerse. No quería lastimar a nadie, pero tampoco permitiría que destruyeran el hogar que había encontrado y que ahora protegía. Con una determinación renovada, se dirigió al corazón del bosque, donde el guardián lo esperaba. «Vienen a por nosotros», dijo Martín, su voz firme pero preocupada. El guardián asintió. «Lo sé. Pero no permitiré que destruyan este lugar. Tú tampoco debes permitirlo. Usa la fuerza que te he dado, pero recuerda, la verdadera fuerza viene del corazón y de la justicia, no de la venganza». Martín asintió, comprendiendo la sabiduría en las palabras del guardián. Con una calma resoluta, se preparó para enfrentar al grupo que se acercaba. Usó su conexión con el bosque para mover los árboles y crear barreras naturales, tratando de desorientar a los intrusos y hacer que retrocedieran. Los hombres, sintiendo que el bosque mismo se oponía a ellos, comenzaron a dudar. Algunos querían regresar, pero don Ignacio, impulsado por su odio y miedo, los instó a seguir adelante. «No nos detendremos ahora. Estamos cerca, lo sé». Martín decidió que era momento de confrontarlos directamente. Se apareció ante ellos en un claro del bosque, su figura envuelta en la luz de la luna, que parecía darle un brillo sobrenatural. Los hombres se detuvieron, paralizados por el miedo. «¿Por qué habéis venido?», preguntó Martín con voz firme. «¿No habéis aprendido nada de lo que sucedió?». Don Ignacio dio un paso al frente, su rostro torcido por la rabia. «Tú eres la causa de todo esto. Desde que desapareciste, el pueblo ha vivido en miedo. Debes ser eliminado para que podamos vivir en paz». Martín lo miró con tristeza. «El miedo no viene de mí, sino de vuestros propios corazones. He sufrido por vuestra crueldad, pero no busco venganza. Quiero que entendáis el daño que habéis causado, no solo a mí, sino a vosotros mismos». Don Ignacio levantó su machete, dispuesto a atacar, pero antes de que pudiera moverse, las raíces de los árboles se alzaron del suelo, envolviendo sus pies y manos, inmovilizándolo. Los otros hombres retrocedieron, aterrorizados por lo que veían. Martín se acercó a don Ignacio, sus ojos llenos de compasión. «Vete a casa», dijo. «Lleva a tus hombres contigo. Este bosque no os pertenece, pero tampoco os haré daño si entendéis que debemos vivir en armonía». Los hombres, viendo la determinación y la fuerza tranquila de Martín, bajaron sus antorchas y comenzaron a retroceder. Don Ignacio, incapaz de liberarse, fue dejado atrás, luchando inútilmente contra las raíces que lo mantenían en su lugar. «Debes aprender la lección», dijo el guardián, apareciendo junto a Martín. «La verdadera fuerza no viene de las armas ni del miedo, sino de la comprensión y el respeto». Con un movimiento suave, el guardián liberó a don Ignacio, quien cayó de rodillas, exhausto y humillado. Martín lo miró por última vez antes de girar y desaparecer en la profundidad del bosque, sabiendo que había hecho lo correcto. El pueblo de los almendros nunca volvió a ver a Martín, pero su presencia se sintió siempre, como un recordatorio constante de que la verdadera justicia y la paz vienen del entendimiento y la empatía, no de la violencia y el miedo. Y así, el bosque y el pueblo encontraron un equilibrio precario, aprendiendo a vivir con los secretos y las lecciones de su historia compartida. El tiempo pasó, y aunque el pueblo de los almendros trató de seguir adelante, la inquietud y el miedo nunca desaparecieron por completo. La gente continuó sus vidas con una cautela constante, temiendo siempre la noche y el bosque que rodeaba su hogar. Sin embargo,
la rabia y el odio en los corazones de algunos no se disiparon tan fácilmente. Don Ignacio, humillado y enfurecido por lo que consideraba una derrota injusta, comenzó a tramar un plan más oscuro y desesperado. Decidió que si el pueblo no podía vivir en paz, entonces él se aseguraría de que tampoco Martín ni el guardián lo hicieran. Reuniendo a los hombres más resentidos y asustados, planeó un ataque final al bosque. Esta vez, vinieron preparados. Llevaron antorchas, hachas y combustible, dispuestos a arrasar el bosque y a quienes lo protegían. El miedo y el odio alimentaron su determinación, cegándolos a las posibles consecuencias de sus acciones. Martín, sintiendo la amenaza inminente, corrió hacia el guardián. Están viniendo otra vez, y esta vez no se detendrán. El guardián, normalmente sereno, mostró una preocupación inusual. El odio en sus corazones los consume. Esta vez no buscan solo expulsarnos, quieren destruir todo lo que somos. Martín sabía que debía enfrentarlos nuevamente, pero esta vez el desafío era mucho mayor. Cuando los hombres entraron en el bosque, comenzaron a prender fuego a los árboles, creando un anillo de llamas que se extendía rápidamente. El fuego iluminaba la noche, y el humo se elevaba, llenando el aire con un olor acre. Martín apareció ante ellos, intentando razonar una vez más. «Deteneos. Estáis destruyendo todo, incluso vuestra propia seguridad. El bosque es vida para el pueblo, sin él, todos sufriréis». Pero don Ignacio, con los ojos inyectados en rabia, respondió: «Prefiero ver el bosque arder a vivir con este miedo. Acaba con él». Con esa orden, los hombres avanzaron, decididos a terminar lo que habían comenzado. Martín, desesperado, usó todas sus habilidades para tratar de contener las llamas y proteger el corazón del bosque, pero la destrucción avanzaba implacable. El guardián, viendo el caos, se unió a Martín en su esfuerzo, pero el daño era demasiado grande. Las llamas alcanzaron la cueva donde Martín había encontrado refugio y la seguridad que tanto anhelaba. El bosque, que había sido su hogar y su protector, estaba siendo devorado por el fuego y la crueldad humana. A medida que el fuego se intensificaba, Martín y el guardián quedaron atrapados, sin escapatoria. En un último acto de desesperación, el guardián miró a Martín con tristeza. «No podemos detenerlos, pero podemos asegurarnos de que nunca olviden lo que han hecho». Con un gesto de su mano, el guardián invocó la esencia misma del bosque, desatando una fuerza antigua y poderosa. Los árboles comenzaron a moverse, sus ramas retorcidas agarraron a los hombres, arrancándoles sus armas y antorchas. El suelo tembló, abriéndose y tragándose a aquellos que habían venido con odio en sus corazones. Don Ignacio, al ver el horror que desataba, trató de huir, pero las raíces del bosque lo inmovilizaron. «Esto no es posible. No puede ser real», gritó, su voz ahogada por el rugido del fuego y el crujido de los árboles. Martín, con lágrimas en los ojos, observó cómo el bosque reclamaba a aquellos que lo habían atacado. «No quería esto», murmuró, su voz quebrada por el dolor. «Solo quería paz». El guardián, agotado y herido, asintió. «Lo sé, Martín. Pero el odio y la ignorancia tienen un precio. Y ahora, todos deben pagar». Finalmente, el fuego y la furia del bosque consumieron a los atacantes, dejando un paisaje desolado y lleno de cenizas. El guardián, con su última fuerza, protegió a Martín, llevándolo a un lugar seguro mientras el bosque colapsaba a su alrededor. Cuando el amanecer llegó, el pueblo de los almendros estaba cubierto por una densa capa de humo y ceniza. Los habitantes salieron de sus casas, horrorizados por la destrucción que veían. El bosque, que había sido su protector y fuente de vida, estaba en gran parte destruido. Y con él, también se fue Martín, cuya esperanza de un hogar en paz se había desvanecido. La lección fue dura y eterna. El pueblo quedó marcado por su propia crueldad, sabiendo que su odio había destruido no solo el bosque, sino también a ellos mismos. Los almendros nunca volvió a ser el mismo, y sus habitantes vivieron con la culpa y el recuerdo de lo que habían hecho, sabiendo que la verdadera monstruosidad no había sido Martín, sino el odio en sus propios corazones.